Si esta es su primera vez con nosotros, estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es lo que confesamos como iglesia. Por eso nos llamamos una iglesia confesional. Son 32 capítulos que tratan de diferentes doctrinas esenciales en la palabra de Dios, y una de ellas es la santificación. Esto corresponde al capítulo 13. Si usted necesita uno de estos libros donde viene resumido los capítulos y la enseñanza, usted puede pedirla a uno de los hermanos, se llama Franklin Rojas, por ahí debe estar, no sé por dónde, pero por ahí debe estar. Y puede pedirlo, o si no, pedírmelo al final. Se llama así, la Confesión de Fe de Londres de 1689. Bueno, entonces el párrafo 2 dice así: esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas las partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de cosas que hemos visto, incluyendo esto que acabamos de leer. Y vamos a estar básicamente en la segunda parte de este párrafo. La santificación, en primer lugar, se efectúa en todo el hombre, cuerpo y alma, en todas las áreas de su vida. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, afecta a todas las áreas de nuestra vida. Inicia en nuestro ser interior y se muestra en todos nuestros miembros. Entonces, es un engaño pensar que una persona dice que ha creído en el Señor y que está viviendo una vida para Dios, si su vida externa, si sus miembros los está prestando para la iniquidad, si su boca se presta para el engaño, si va encaminado siempre a hacer aquello que está en contra de la voluntad de Dios, si sus pensamientos, entonces, tanto el ser interior como el ser exterior es afectado cuando una persona es unida a Cristo. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. También 1 Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces no hay área de la vida del creyente que no sea afectado por la santificación. Otro aspecto importante a considerar es que esta santificación no se completa en esta vida. La perfección solo se logra al estar con el Señor, pero cada creyente tiene como fruto la santificación, la cual le prepara para la vida eterna. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, primer punto, afecta a todo el cuerpo. En segundo lugar, no se puede completar en esta vida, pero tenemos como fruto los creyentes vivir en santidad. Otro aspecto importante es que los restos de la naturaleza pecaminosa moran en el creyente. El pecado ya no reina, pero no significa su aniquilación total. La regeneración no aniquila ningún pecado, pero sí asegura que el ser unidos a Cristo en su muerte, el que ha nacido de nuevo, entonces ha sido libertado del gobierno del pecado y de la condena de la culpa del pecado. Entonces, una vez que una persona ha sido unida a Cristo en el nuevo nacimiento, no significa que ya no, es un pecador, pero que ya el pecado no reina. Ya no hay culpa porque ha sido perdonado sus pecados. Entonces, la santificación asegura una libertad y ser unidos a Cristo, pero no nos asegura y no nos dice que entonces ya no hay pecado en los creyentes. Ningún creyente entonces, por lo tanto, puede decir que ya no tiene pecado en su vida. Eso lo dice 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Todos los creyentes tienen los restos de la naturaleza corrupta. Y aquí usamos una palabra que es muy usada también por un hombre que se llama John Owen, en su libro La mortificación del pecado, que se llama remanente. Usted dice que el remanente, ¿verdad? Eso es, yo a veces pienso en eso como cuando
¿qué es? Ustedes han visto como un fresco de Chang, ¿verdad? Y uno se toma la de arriba y abajo queda como un fondo, ¿verdad? Y siempre queda ahí. Y vuelve, ¿verdad? Y ahí queda en el fondo. No me gusta mucho, pero dicen que es bien bueno ese fresco. Pero no así, ¿verdad? En esa condición, así es, ¿verdad? Siempre el pecado va a quedar ahí, no reinando, pero sí están los remanentes. ¿Por qué causa? ¿Por qué es así? Eso no es por causa de que Dios no tenga poder o que la obra de Cristo no sea suficiente. Es por nuestra condición como seres humanos, por nuestra carne. Por eso es nuestra condición. Hasta que este cuerpo sea totalmente renovado, ya no tendremos lucha y ya no habrá pecado en nuestra vida. Qué hermoso es esperar ese día. El día cuando ya no haya pecado en nuestras vidas, total. Gracias a Dios que es por Jesucristo que nosotros seremos presentados perfectos, dice la Biblia en Colosenses, perfectos y sin mancha, dice la Biblia. Entonces tenemos seguridad en la obra de Cristo, no en nosotros, en lo que Cristo hizo. Ninguna persona que viva conforme a la carne puede decir que es un creyente. Las características de aquellos que están en la carne indican claramente que son personas no regeneradas. Entonces, alguien que viva conforme a la carne no puede decir que es un creyente. O sea, no existen creyentes carnales. La vida que se vive en la carne y en la práctica no corresponde a los cristianos. El cristiano puede comportarse como un impío, pero no vivir hasta el día final de su vida como un impío. Eso no es cristianismo. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de la naturaleza de esta lucha. Naturaleza de esta lucha, que es lo que nos corresponde. Entonces dice la confesión en el párrafo 2, de donde surge una continua e irreconciliable guerra, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces las afirmaciones y partes de esta lucha. Tomando este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 13. En primer lugar, la parte inicial dice, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Esa parte no la vamos a tocar aquí, o sea, no nos corresponde en esta mañana. Esta condición es la condición de todos los no regenerados. Viven conforme a la carne. La carne significa la naturaleza pecaminosa. Busquemos Romanos capítulo 8, versículos 4 al 5. Romanos capítulo 8. Versículos 4 y 5. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces un creyente no anda conforme a la carne, no vive deleitándose en el pecado. Los que viven conforme a la carne no son creyentes, no son creyentes. Entonces tenemos la parte B de ese versículo. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y esta es la parte que trataremos, la lucha para hacer morir el pecado en el Espíritu. Esto es una lucha, como lo dice la Confesión, y la mayoría de los que han leído el libro La mortificación del pecado, es un libro que ayuda mucho en este estudio. Y obviamente algunas cosas que están acá son tomadas de esa enseñanza. Y si usted puede leer ese libro, se lo recomiendo. La primera vez que yo leí ese libro, lloré bastante. Entonces, pidiendo al Señor que tratara mucho con mi vida y lo recomiendo. Es necesario considerar lo que el Señor ha puesto en su sabiduría en este hombre que escribió estas cosas. Entonces la parte B, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Eso es lo que corresponde, la lucha para hacer morir el pecado en el Espíritu. ¿Cuál es el recurso divino en esta lucha? ¿Cuál es? ¿Cuál es según este versículo? Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si, ¿por qué?
¿Cuál es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ese es el recurso divino en esta lucha. ¿Quién es nuestro ayudador en esta lucha? ¿De quién dependemos para ello? El Espíritu Santo que mora en cada creyente. ¿Cuál es la realidad de todo creyente? Vive en una lucha. Esa es la realidad. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esa es la realidad de todo creyente. Todo creyente vive en una lucha. Y cuando nosotros escuchamos a la gente decir, ¿cómo va usted? Ahí voy en la lucha. ¿Ha escuchado usted ese término aquí en Costa Rica? La gente dice, estoy en esa lucha. Pero ellos no saben de la verdadera lucha de todo creyente. Son los creyentes los que verdaderamente pueden decir, yo vivo en una lucha. Una lucha que está claramente especificada en la Biblia y declarada entre la carne y el Espíritu, y se oponen entre sí. ¿Cuánto es el tiempo de la lucha? ¿Cuánto es? ¿Será unos días? ¿Será unos meses? Es toda la vida, hasta que estemos con Cristo. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. Segunda de Timoteo. Dice así, versículo 6, voy a leer, dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Durante toda la vida. Una carrera, una batalla. La Biblia, y eso lo vamos a ver la próxima semana, la Biblia habla de los cristianos como soldados. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el deber en ese pasaje en Romanos 8:13? ¿Cuál es el deber? El deber es hacer morir las obras de la carne. La palabra hacer morir es la misma palabra que mortificar. Es hacer morir algo, es quitarle su fuerza, poder y vida para que ya no pueda actuar. Consideremos un animal muy peligroso que nos va a atacar. Considere un animal muy peligroso que lo viene a atacar a usted. Entonces usted tiene que enfrentarse de alguna manera contra ese animal, y o es él o es usted. Entonces hay que de alguna manera hay que restarle su fuerza, hay que aniquilarlo. O sea, no puede usted decir, no, nada va a pasar. No, tiene que enfrentarse a eso, porque si no va a perder la vida. Entonces, de eso se trata. Hacerlo morir no es acariciarlo o entretenerlo. Imagínese un animal muy peligroso que viene usted. Imagínese no sé, puede ser que una tarántula, la que viene hacia usted y saca sus colmillos para clavárselos. O sea, usted o hace algo o se aleja o lo tira o algo porque ya viene hacia usted. Entonces usted dice, bueno, qué linda la tarántula, voy a acariciarla. Qué bonita se ve, ¿verdad? Con sus patitas, y voy a darle un abrazo. Ok, gracias. Hay un auto, un BDX 372, que está bloqueando una salida. ¿Es de alguien acá? BDX 372. No. Espero que no esté allá en la... bueno, tal vez alguno de los diáconos pueda ir donde la persona que está solicitando eso, indicarle que la persona no es de aquí, de la iglesia. Ok, está bien, por favor. Gracias, disculpen. Muy bien. Bueno, entonces estábamos que no es algo con lo cual yo puedo
jugar. Mortificar es darle golpes certeros para que no pueda alcanzarnos. En algunos casos indica no alimentarlo, no alimentar eso, porque si no va a tomar fuerza y nos va a dañar. En 1 Corintios 9:27 decía el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, no hay que darle ninguna oportunidad al pecado. Romanos 13:14, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, no proveáis. Es la persona que sabe que hay un lugar donde no debe pasar, porque pasar por ese lugar trae a su mente pensamientos que no agradan al Señor. Yo no voy a proveer, yo me voy a desviar de ese lugar. Usted sabe que si usted va a hablar con aquella persona, usted sabe que usted siempre se va a encontrar con problemas. Dicen que para pelear se necesitan dos. Yo me voy a ir, yo voy a evitar eso. Yo no puedo ver ese lugar o sitio en internet. No lo puedo ni tener registrado. No voy a hacerlo. Es como la persona que sabe que hay un alimento que le cae mal, pero le gusta y se lo come. Y después vienen los problemas estomacales, los dolores de cabeza y bueno, y todo lo demás que involucra, ¿verdad? Pero porque le gusta. No, yo no voy a proveer para eso. El cristiano no provee para algo que sabe que va a ofender al Señor y no va a servir para nada en su santificación. Las obras de la carne indican los actos pecaminosos de la naturaleza que la naturaleza pecaminosa produce. Eso significa las obras de la carne, los actos pecaminosos que la naturaleza pecaminosa produce. Vamos a buscar Gálatas 5:19 todos. Gálatas 5:19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Las obras de la carne. Hacer morir. Y es una lista grande, pero no es exhaustiva. ¿Cuál es la recompensa en este versículo en Romanos 8:13? La recompensa es viviréis. Es la vida de gozo. Es la vida que se deleita en obedecer y ser más como Cristo. La vida eterna ya fue ganada por Cristo para su pueblo, pero la vida espiritual buena, vigorosa y en el poder del Señor pertenece a aquellos que son obedientes en luchar. No hay una vida fructífera y abundante. ¿Por qué siempre decaído? ¿Por qué siempre derrotado? Porque la vida abundante, la vida de gozo pertenece a los que luchan. A ellos pertenece. Viviréis. Viviréis. Hay cosas que debemos de considerar en esta lucha. Toda lucha va a tener un enemigo y debemos conocer este enemigo. Usted no va a una lucha si no conoce a qué enemigo se va a enfrentar. ¿A quién me voy a enfrentar yo? Entonces debe conocer a su enemigo. Debemos conocer la condición de nuestro corazón y cómo el pecado puede llevarnos a alejarnos de Cristo. Una enfermedad no puede ser bien tratada si no se conoce qué es lo que la produce. Ustedes han visto que a veces hay una infección en una persona y entonces le hacen diferentes exámenes y le dan un antibiótico y no funciona el antibiótico. Entonces tienen que hacer, en algunas cosas he escuchado, como algo, un urocultivo, para saber exactamente cuál es el antibiótico para esa bacteria. Entonces debemos conocer el pecado.
lo que dice la Biblia acerca del pecado, cómo nos engaña, pero también conocer nuestras propias debilidades hacia ciertos pecados. Usted bien sabe por dónde es que ese corazón engañoso lo puede llevar. Usted no debe proveer para eso. Cada creyente debe conocer lo que la Biblia dice del pecado, cómo el pecado ofende a Dios y además conocer las debilidades de su propio corazón. En esta lucha, como en cualquier lucha, debemos prepararnos adecuadamente. Todo soldado sabe que debe ir con lo necesario para enfrentar a su enemigo. Bueno, si el enemigo viene para mí con un arma, ya yo no voy a salir a él con una resortera. No, tengo que ir preparado. Y los cristianos tenemos que ir preparados para la batalla. Hay una armadura de Dios. Hay una armadura de Dios que Él da para que podamos luchar. Tuvimos una clase muy hermosa, el pastor Ronnie, acerca de la armadura de Dios. Y podemos hablar de eso un poco más adelante, en otra clase. Esta lucha no es una lucha física. Y Dios ha dado las armas para esta lucha, para que sea efectiva. Esta lucha es primordialmente espiritual y se va a reflejar en actos voluntarios de obediencia, amor a Cristo, en vestirse adecuadamente para la batalla, en renuncia, rechazo, aborrecimiento y alejamiento y hasta abstenerse del pecado. O sea, se va a preparar. ¿Cómo me voy a preparar? Voy a vestirme con las armas que Dios me ha dado. Voy a pedirle al Señor que por su Espíritu me dé la fuerza para luchar, para renunciar, para aborrecer, para alejarme de ese pecado y para abstenerme de toda maldad. El descuido de este deber va a producir el decaimiento espiritual, como les dije hace un momento. Es seguro que el creyente que descuida su deber será vencido, no está siendo edificado y el gozo para servir a Cristo se verá minado. Entonces, una persona que no lucha contra el pecado es una persona que está en decaimiento espiritual. Así es. Y una de las cosas que esto se ve es que no sirven a Cristo. ¿Cuántas personas que se dicen creyentes no están sirviendo al reino de Cristo? Y se evidencia muy claramente en cosas como esta. Usted quiere decirle a una persona que sea libertado del pecado, pero usted mismo anda en un pecado. ¿Con qué cara va a ir a decirle a esa persona que sea libertado cuando usted está atado a ese pecado? Pero el cristiano que está luchando con toda sinceridad en el poder del Espíritu Santo quiere que otros también sean libres. El que es santo quiere que otros sean santos. El que es santo quiere que otros conozcan que Cristo vino a dar libertad. Entonces no nos engañemos. No nos engañemos. Cuidado con ese decaimiento espiritual. Cuidado con esos que no están sirviendo, porque están tal vez viviendo en un pecado en su vida. Están siendo dominados. Es una ofensa al Señor, ya que estamos amando más al pecado por el cual Cristo tuvo que pagar en la cruz. Cuando la fe no es ejercitada, se debilita. Dejarse vencer, dejarse llevar por el pecado es una falta de fe en el Señor, quien ha prometido estar con su pueblo. La falta de cumplimiento de este deber va a afectar todas las demás áreas de nuestra vida. La falta de cumplimiento de este deber va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Una sola mirada. Así comenzó David con Betsabé. No luchó contra ese pecado ahí, cuando tenía que luchar, en ese momento, no darle vida, matarlo, no alimentarlo. Pero le dio oportunidad. Y vino el otro pecado, el adulterio. Y después vinieron los engaños, las mentiras, el cómplice de homicidio. Todo. Un pecado no mortificado en un miembro, el ojo, va a afectar después todo lo demás. Y podemos llevarlo aún más allá. Podemos pensar en el creyente como un miembro de la iglesia.
ese miembro que anda en pecado va a afectar a toda la iglesia. Es una gangrena. El pueblo de Dios es un pueblo santo y debe andar en santidad. Acuérdense de un hombre que se llamó Acán. Dios le dijo al pueblo, vayan a la guerra, pero no tomen del anatema, no, destruyan todo, nada tiene que quedar. Pero que él vio el lingote, la alfombra o lo que sea aquello que, ay, qué bonito esto, me lo voy a llevar. Allá lo escondió debajo de la tienda. Van otra vez a pelear con los de ahí, ¡pum! Cae el pueblo. ¿Pero cómo, Señor? ¿Qué pasó aquí? ¿No era que estabas con nosotros? ¿Por qué me buscan? Hay pecado en el pueblo. Uno. Y todo el pueblo se vio afectado. El pecado en la iglesia que no es tratado afecta a toda la iglesia. Por eso una iglesia sana, no perfecta, trata con el pecado. Disciplina. Disciplina. Así que trae dolor a la iglesia, trae tropiezo a la iglesia, trae afrenta al nombre de Cristo. Todo aquel que no está luchando diligentemente contra el pecado, Dios tratará con él, trayéndolo a disciplina, ya que en su amor por su pueblo lo hace actuar así, pero también el propio honor de su santo nombre. La lucha contra el pecado es una evidencia de una verdadera santidad. El creyente verdadero podrá caer, pero no permanecerá en su pecado hasta llegar a una apostasía, sino que vendrá el Señor. John Owen comenta esto. Dice ahí adelante, dice, muchos reconocemos a creyentes, ahí entre comillas, que fueron una vez humildes, con una conciencia sensible, quienes lamentaban sus fallas, quienes tenían miedo de ofender, quienes eran celosos para el Señor, su obra, su día y su pueblo, pero ahora son negligentes, carnales, fríos, llenos de amargura y siguen las ideas de este mundo. Esto trae vergüenza a la religión verdadera y es un enorme tropiezo para la gente que antes los conoció. ¿Sí? Entonces no hay progreso en santidad cuando no hay una disciplina diaria de negarse o gratificar a complacer los deseos pecaminosos. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerda esta lucha y esta frase. Lucha diligente y diariamente. Lucha diligentemente y diariamente. Muchos cristianos no toman en serio el pecado y eso se ve porque no están mortificando su pecado. A veces se puede tener la idea de que la gracia y la misericordia del Señor le permiten pasar por alto sus pecados cotidianos. Y la persona que así piensa está muy cerca de convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡En ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Toman como excusa la gracia de Dios. Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Cuidado con esa forma de pensar. Dice John Owen, la sangre de Cristo es para purificarnos, no es para consolarnos en una vida de pecado. La sangre de Cristo es para purificarnos, no para consolarnos en una vida de pecado. La exaltación de Cristo debe conducir al arrepentimiento y la gracia de Dios debe enseñarnos a decir no a la impiedad. Entonces, con respecto al Espíritu Santo y su obra, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la mortificación del pecado por medio del Espíritu Santo. La salvación que recibimos es trinitaria. Dios enviando al Hijo para salvar a su pueblo, el Hijo viniendo a redimir a su pueblo y el Espíritu Santo morando en ese pueblo que ha sido salvado para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. En la Trinidad, el Espíritu Santo es quien soberanamente actúa en aquellos que mora para santificación. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, en primer lugar, es inútil buscar auxilio en otro que no sea el Espíritu Santo. Es inútil. No lo busques, no va a servir. Es en el Espíritu y por eso es una obra divina. Por eso cualquier obra humana en contra del pecado y la lucha de él no va a tener efecto, no va a servir.
La única forma es por el Espíritu. Hay muchos que han buscado ser libertados del pecado por otros medios, como la abstinencia de cosas, el castigo de sus propios cuerpos, el apartarse a lugares solitarios, la meditación y muchas otras cosas vanas que buscan la solución en ellos mismos y no en Dios. La única forma de luchar efectivamente con el pecado es por el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor somos regenerados. Juan capítulo 3, nacer de nuevo, renovados, Tito 3:5, mora en el creyente, es el sello de nuestra redención. También por él somos santificados, mortificamos el pecado y por él se muestran los frutos de una vida nueva. Entonces por el Espíritu Santo, todo por el Espíritu Santo. Toda mortificación del pecado nos viene como una gracia de Cristo, ya que el mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu de Cristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu Santo nunca se irá del creyente, siempre estará ahí, asegura que Dios cumplirá su promesa, de la que lo que Él comenzó lo perfeccionará y andaremos con Él siempre. Busquemos dos pasajes, Filipenses 1:6, Filipenses 1:6. Dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ezequiel 36:27, Ezequiel 36:27, dice así, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Su Espíritu Santo. ¿Cómo hace morir el Espíritu Santo el pecado en el creyente? ¿Cómo lo hace? En primer lugar, Él hace que nuestros corazones sobreabunden con la gracia y produce los frutos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Busquemos Gálatas 5. Gálatas 5, 19 al 23. ¿Cómo lo hace el Espíritu? Esta es la forma como lo hace. Gálatas 5, 19 al 23. Voy a leer desde el 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿verdad? Ahí está, habíamos leído una de esas. Versículo 22, mas el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el Espíritu es el que produce en nosotros esas gracias y se opone a esa naturaleza pecaminosa en la cual antes nosotros vivíamos. Entonces, el creyente no es una persona que tiene gozo, tiene paz, pero no tiene amor, no. Y vean qué interesante, dice, más el fruto del Espíritu es amor, y del amor vienen todos los demás. Y es una de las primeras evidencias de una vida que tiene el Espíritu, ama al Señor, y de ahí produce todo esto. El Espíritu Santo actúa sobre nuestras vidas, amonestando nuestras conciencias, nuestra mente y pensamientos para llevarnos más cerca de Dios y ser santos como Él es santo. Y el mismo Espíritu que nos regeneró actúa en nuestras vidas, llevando nuestras mentes y corazones a Cristo. Y es por su Espíritu que los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia sean ahora consumidos y debilitados para que seamos llevados más y más a agradar al Señor. El Espíritu es fuego y es juicio. El Espíritu Santo va a actuar en nuestras vidas para que aquellos deseos que antes teníamos cada vez sean más debilitados y más bien se produzcan en nosotros aquellos que corresponden a la nueva naturaleza para ser conformados al carácter de Cristo. Yo quiero ser más como Cristo. ¿Quién dice eso? El que tiene el Espíritu Santo.
¿Quién quiere más ser controlado por el Espíritu para agradar al Señor? El creyente. Solo el creyente puede decir eso. Y eso sobra al Señor. ¿Por qué? Porque las dos no pueden nacer y estar al mismo tiempo. De una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. No puede estar produciendo amor y odio. O odio o amor. Y por el Espíritu Santo hay amor. El odio va quedando. Y así es en nuestra vida. Y todos aquellos medios que podemos usar, como la oración, la lectura, la meditación y la oración, todos están subordinados a la obra del Espíritu Santo santificador. El Espíritu Santo nos lleva más cerca de Cristo y por él somos transformados para ser más como Cristo. 2 Corintios 3:18. Termino con esta aplicación a nuestra vida. Nosotros somos llamados a la santidad y una de las áreas que debemos ser llamados a la santidad es en nuestros pensamientos. No vivimos conforme a la carne, kata sarga, una palabra griega, la frase griega, sino conforme al Espíritu, kata neuma. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Una de las maneras en que los creyentes somos más atacados es en nuestros pensamientos. Nosotros debemos ser santos en nuestros pensamientos. Santos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, pensad. El Espíritu Santo nos lleva a que nuestra mente esté cautiva a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo en nuestros pensamientos. Sean santos y sean agradables los pensamientos. ¿Cómo? Oh Señor, con tu ley en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos santifica? Por su palabra. Y el Espíritu Santo usa esa palabra para santificar nuestros pensamientos. Los pensamientos, o escuche esta frase, los pensamientos son palabras de la mente. Los pensamientos son las palabras de la mente. ¿Y quién puede ver la mente? Dios. ¿Usted ha pensado en eso? Que sus pensamientos son como palabras delante de Dios. Eso debería estremecernos. Debería estremecernos. Dice la Biblia en Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado. Nosotros éramos enemigos en nuestra mente, dice la Biblia en Colosenses. Pero ahora en Cristo, esa mente enemiga es cambiada por una mente que se dedica a pensar las cosas que agradan a Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Los creyentes por su espíritu desean ser más como Cristo. Si Cristo amó la ley, ¿qué debemos hacer nosotros? Amar su ley. La ley es espiritual. La ley es espiritual. Amar más su ley, sus mandamientos. Pensar profundamente en los mandamientos de Dios. Antes sin Dios andábamos en la vanidad de nuestra mente. Éramos enemigos de nuestra mente. Ahora por su espíritu ha sido grabada su ley en nuestra mente y corazón. Pensemos, memoricemos y obedezcamos su ley. Oh Señor, por tu espíritu implanta en mis pensamientos tu palabra. Y aleja de mí todo pensamiento que se aleje de la obediencia a ti. Derribando argumentos, 2 Corintios 10:5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nos ayude a ser santos en esta lucha en nuestros pensamientos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta clase que nos has dado. Te pido que puedas ser
de edificación a tu pueblo. Haznos más santos, Señor. En esta lucha que no desmayemos. Que no desmayemos diaria y diligentemente en nuestros pensamientos y en todo nuestro ser. Que tu Espíritu Santo que mora en tu pueblo cada vez más nos lleve a una vida agradable a ti. Te lo pedimos y damos gracias. Y por los alimentos que se tomarán ahora, también te damos gracias. Amén.